Hola tallerícola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Una de las mejores salidas para el trabajo de todo escritor principiante son los concursos literarios, pero no siempre hacemos todo lo que deberíamos a la hora de participar con la intención de incrementar nuestras posibilidades de ganar el premio. Por eso, en este vídeo voy a compartir contigo mis consideraciones para entrar en concursos literarios, participar en ellos, para que siempre que envíes tus propuestas sean apuestas más seguras. No podemos olvidar que un concurso tiene mucho de azar, porque a pesar de cumplir con todo al dedillo y enviar un trabajo maravilloso, podemos recibir un zasca en toda la boca. Pero así es este juego, unas veces se gana y muchas otras se pierde, asúmelo. De lo contrario, las emociones y sentimientos de derrota podrían abrumarte y despegarte del camino. El éxito muchas veces es consecuencia del empeño. Puede que ya tengas un trabajo hecho y quieras conseguirle una salida a través de concursos. Si ese es el caso, considera lo siguiente. 1. Elige concursos en los que realmente tengas posibilidad de ganar, según tu nivel de formación y experiencia. Hay concursos jugosos que todos queremos ganar, pero seamos realistas. Si el premio es mayor de 3.000 euros y es la primera vez que vas a participar en un concurso, porque es la primera vez que escribes una obra y hace poco comenzaste tu andadura en el campo literario, lo más probable es que tu obra difícilmente pueda competir con los profesionales que llevan años en el campo literario y tienen múltiples publicaciones. Esto no significa que tu trabajo no sea bueno. Si lo estás enviando a un concurso es porque consideras, obviamente, que tu trabajo es bueno y tiene posibilidades de ganar. De lo contrario, tus esfuerzos no son más que una pérdida de tiempo. Lo que quiero decir es que seas consecuente con el grado de tu conocimiento literario, práctica y nivel. Acércate a los profesionales y pon a prueba tu trabajo antes de enviarlo. Un punto de vista objetivo te ayudará a determinar si tu trabajo puede competir o en qué nivel lo hará con mayores posibilidades de ganar. ¿O acaso crees que si te gusta correr 2 veces por semana ya estás preparado para ganar una medalla en las próximas Olimpiadas? 2. Envía tu manuscrito solo a concursos en los que realmente cabe tu propuesta. Encontrarás muchas convocatorias en las que tu obra encaje bien, pero también podrías encontrar otras que, aunque son muy atractivas, te hagan dudar porque no estás seguro de que tu obra encaje en lo que busca la entidad convocante. No olvides que todo concurso literario tiene un objetivo determinado. No se premia a un autor porque sí. Los concursos son mecanismos de promoción cultural que además funcionan como trampolines para escritores. Pero no todos los concursos tienen por objetivo único ser un trampolín. Aunque el mecenazgo es maravilloso y muy necesario para el artista, no todos los concursos funcionan así, como mecenas. Si lo convoca un ayuntamiento, por ejemplo, es seguro que dicha dependencia local busque dar a conocer aspectos específicos sobre su cultura y de paso invertir en los recursos humanos artísticos de su localidad. Pero nota cómo hay una prioridad sobre la otra. Si tu obra no encaja con esos objetivos, por muy buena que sea, no tendrá muchas posibilidades de ganar. 3. Sé paciente, es mejor una convocatoria a tu medida. Enviar por enviar no es necesariamente positivo. Podrías pensar que si quieres ganar un premio deberías enviar tu obra a cuantos concursos sea posible. Pero considera que entre más envíos hagas, más gente empezará a conocer tu obra, aunque sea de pasada. Y el campo literario, aunque es amplio, no suele ser gigante. Los concursos regularmente son locales. Sus jurados suelen estar compuestos por los peces gordos del campo local y los peces gordos, ya se sabe, no abundan. No porque envíes tu obra a todos los concursos de la temporada incrementarán las posibilidades de que ganes uno. Al contrario, podrías aburrir a los jueces que se encontrarán tu propuesta una y otra vez y entenderán que estás más preocupado por ganar un premio que por abrirle camino a tu trabajo en el que supuestamente confías y esperas que un experto haga clic con él eventualmente. Si no has escrito aún el texto con el que pretendes concursar,
Quizá tu estrategia es diferente y estás dispuesto a escribir bajo demanda, ajustándote a las bases del concurso. En este caso, considera lo siguiente. 4. Investiga a fondo el tema, el contexto sociocultural y geográfico. Como he dicho antes, los convocantes tienen objetivos que no se limitan a convertirte en una estrella literaria, de modo que casi siempre necesitan que las obras les representen, más allá de quién las escribe. Muchos de estos concursos, creyendo en la capacidad de los participantes, no limitan la participación. Permiten que cualquier persona concurse, siempre que cumpla con unos mínimos entre los que generalmente se encuentran sus intereses. Esos intereses casi siempre tienen que ver con un tema, un contexto sociocultural y geográfico. Te conviene conocer muy bien estos elementos, pues deben ser muy evidentes en tu obra. Pero eso no te resultará un problema, porque eres un profesional y sabes escribir a la carta, ¿verdad? Se me viene a la mente un libro de cuentos muy chulo que escribió un autor peruano que radica en Sevilla. Se llama Fernando Iwasaki. Probablemente lo conozcas. Y su libro se titula España, aparta de mí estos premios. Y fue editado en 2009 bajo el sello madrileño Páginas de Espuma. En este libro, el autor demuestra cómo es posible ganar premios literarios con la misma historia, ajustándola siempre a los requisitos de cada convocatoria. Es un libro divertido y sorprendente. Podría tumbar muchos de tus mitos como lo hizo conmigo. En cualquier caso, hay consideraciones que debes tener en cuenta cuando quieres participar en un concurso literario. 5. Cumple con todos los requisitos. Una de las principales razones por las que un autor principiante pierde toda posibilidad de ganar un concurso es su falta de cuidado con los trámites. Podrías pensar que las precisiones de los requisitos nunca podrán ser más importantes que la calidad de un texto, y en cierto sentido tienes razón, pero para un grupo de gente que tiene por delante 200 manuscritos, cada uno con más de 100 páginas, de los que debe elegir solo uno, el primer gran filtro es administrativo. La lógica con la que se justifica este criterio es: si el autor no se tomó la molestia de cumplir con las normas, ¿por qué me voy a tomar la molestia de evaluar la calidad de su texto? Si quieres que tu obra llegue a ser leída y evaluada, asegúrate de que has cumplido con todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria, sin fallo. 6. Investiga la entidad convocante. ¿Quién ganó las ediciones pasadas y con qué tipo de obra? No siempre, pero puede suceder que un mismo concurso lo dictamine un círculo de escritores y autoridades recurrentes. Es decir, que tienen un sentido ético, estético y moral difícil de transgredir. Por ejemplo, si eres un escritor disidente y tocas temas altamente críticos, contraculturales o diversos, tus posibilidades de ganar el Ateneo de tu ciudad, coordinado por personas que forman parte de hermandades religiosas, son pocas. Tu obra quizás sea leída, pero probablemente descartada porque tu discurso está muy lejos de gustarles. Los discursos y las posturas son poderosos, pero para encontrar salida necesitan de lectores que sepan entenderlos y valorar positivamente su propuesta. Intenta adelantarte y busca convocatorias que hagan match con el sentido ético, estético y moral de tu obra. 7. Envía tu texto a más de un certamen. Si me preguntan, diré que esto no lo he dicho yo y que no es verdad que yo recomiende esto. Pero ya que estamos aquí entre nos, si eres un principiante y esperas ganar algún día un premio literario, tendrás que arriesgar un poquito más. Y algunas veces esto puede significar romper una regla. Ya sé que este consejo contradice al anterior, pero escucha con atención. Vale solo para principiantes. Aunque rompas la regla, no es probable que se den cuenta, porque básicamente no te conoce nadie y no eres mediática y culturalmente relevante. Las convocatorias siempre dicen que si participas en su concurso no deberías participar en otros al mismo tiempo. Pero si hicieras eso, podrían salirte ganas esperando que llegue el día en que finalmente ganes un premio. Si te piden que firmes, tú firma, porque tus posibilidades reales de ganar 2 concursos a la vez son muy pocas. Y si los ganas, siempre tienes la posibilidad de elegir el premio que más te guste y el que más te convenga ganar. Siempre te puedes inventar una buena excusa para rechazar el premio que no te convenga. Para eso eres un mentiroso profesional, ¿no? Pero ojo, si vas a hacer trampa, te lo tienes que currar. No metas la pata a lo bruto. Cambia títulos, no uses los mismos seudónimos
y no envíes el mismo manuscrito a concursos de la misma región. 8. La presentación es importante, pero no más importante que la calidad del texto. Una vez participé en un concurso literario y me tocó hacer el filtro inicial. Debía elegir los 5 mejores manuscritos entre unos 30 y me di cuenta de que había unos cuantos que tenían una presentación maravillosa. Sus autores se habían tomado la molestia de encuadernarlos muy lujosamente y hasta lucían colores llamativos. Esto jugó a su favor porque no pude evitar tomarlos y hojearlos primero, pero rápidamente me di cuenta de que el texto que contenían era de muy poca calidad y tan rápido como me atrajeron los dejé. No intentes compensar la calidad del texto con una presentación alucinante porque no te servirá de mucho. Pero si confías en tus letras y sabes que tienes posibilidades, te conviene presentar tu trabajo igualmente de un modo atractivo, porque así conseguirás llamar la atención primero sobre los demás y cuando te lean comprobarán que el texto es bueno. Te elegirán inmediatamente como un candidato. Esto no significa que si tu manuscrito no es elegante va a estar en desventaja, porque si tu texto es bueno y cumple con los mínimos en presentación, será bien valorado y más tarde o más temprano te elegirán como candidato. Pero no es lo mismo dar una buena impresión desde el principio y dejar huella en la memoria que ser el último de la fila en llegar. Ahora bien, si eres alucinantemente bueno, que no te preocupe llegar al último. 9. Si en la convocatoria dice quiénes conformarán el jurado, investígalos. Uno de los aspectos que difícilmente podrás controlar y sobre el que menos podrás hacer es precisamente este. Tu texto puede ser bueno y puede que hayas cumplido con todos los requisitos, pero además de esto está el sentido estético completamente subjetivo de los integrantes del jurado que van a evaluarte y decidirán si te premian o no. Esto quiere decir que puedes no gustarle al jurado porque no somos moneditas de oro para gustar a todo el mundo. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo de azar en los concursos literarios. Aquí no podemos hacer mucho, solo esperar que nuestro sentido estético, así como nuestros intereses culturales, temáticos, geográficos y morales, sean también del agrado de quienes nos van a dictaminar. Pero existen convocatorias en las que se hacen públicos los nombres de los escritores que compondrán el jurado y esta información es valiosa para ti, porque si conoces quiénes van a evaluarte, también puedes procurar que tu propuesta les agrade. Para ello, necesitarás investigar un poco sobre cada uno de ellos. Familiarízate con sus obras, averigua qué temas tratan, busca información sobre los ámbitos laborales en que se mueven y los círculos sociales y culturales e intelectuales que frecuentan. Esta información puede jugar a tu favor y darte pistas sobre qué puedes hacer en tu texto para hacer guiños sutiles que terminen por llegar al corazón de esas personas que te van a leer. Esto no significa que debas mantener estos detalles en tu obra. Tú eres el dueño de tu obra, pero si estos detalles te ayudan a ganar el concurso, eso es lo importante. Luego, si te da la gana, ya que lo hayas ganado, los puedes quitar. 10. Nunca envíes un manuscrito fuera de plazo. Esto parece una obviedad, pero si lo haces, solo vas a perder dinero. Normalmente hay mucha participación en los concursos literarios, siempre en función de su prestigio y, claro, del monto del premio. De modo que tu propuesta compite con muchas otras. Los procesos de selección son largos y rigurosos. Los convocantes no se van a tocar el corazón. Si tienen 200 manuscritos y les llega uno más fuera de tiempo, uno menos que tienen que evaluar, porque no has cumplido con sus normas. ¿Qué tal? ¿Me quedó algo fuera? Si es así, comenta el vídeo, te responderé sobre la marcha. Cuéntame también qué opinas sobre los concursos literarios, cuál es tu experiencia o ha sido tu experiencia participando en ellos. ¡Bienvenido al taller de escritura creativa! Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!